Muy bien, hoy vamos a comenzar con el aislamiento de los cables. Los temas que vamos a desarrollar son los siguientes. Vamos a ver cuál es la función del aislamiento de un cable, cuáles son sus características y los diferentes tipos de aislamientos que podemos encontrar aplicados a los cables. Muy bien. Entonces, empezamos con una pregunta. ¿Cuál es la función del aislamiento de un cable? Bueno, con respecto a esta pregunta podemos decir que el aislamiento en un cable tiene como función impedir que la corriente que circula por él, por la parte conductora, se escape a lo largo de su trayecto. Y de esta manera poder evitar fugas de corriente por otros caminos que no son deseados. La función que tiene el aislamiento de un cable es bastante parecida a las paredes de una tubería por las cuales circula un fluido. Supongamos este caso, en esta fotografía vemos que el tubo pone un límite para la circulación del fluido, que podría ser agua en este caso, como ejemplo, o cualquier otro fluido. Entonces, la función aquí en este cable que nosotros podemos observar en la figura, también cumple una función similar, es decir, impide que se produzcan fugas de corriente por otros caminos que no sean estrictamente los que establece el camino que establece el material conductor. Este material conductor, como ya hemos visto, puede ser aluminio o cobre. Ya hemos visto que los conductores esencialmente son materiales metálicos. Muy bien. Las fugas de corriente se producen cuando el aislamiento se ha deteriorado, es decir que la vida útil de un cable, no la vida útil, la vida correcta de un cable, es decir, su buena salud podríamos decir, la buena salud de un cable, depende de su aislamiento, ¿sí? Cuando se producen roturas en el aislamiento, por distintos motivos que ya veremos, derivan generalmente en una falla mayor que puede ser un cortocircuito. Aquí en esta fotografía vemos un cable subterráneo en el cual se ha deteriorado la aislación y se ha producido un cortocircuito. Aquí vemos también otro en esta foto, vemos un cable, el aislamiento de un cable deteriorado, ¿sí? También un cable se entiende que es subterráneo. Muy bien, y estas fisuras, estas roturas, lo que producen son derivaciones de corriente, ¿sí? Derivaciones de corriente hacia otros objetos o hacia personas, o hacia otros cables. Y esto generalmente terminan ocasionando una falla mayor, ¿sí? Y quitándole operatividad al cable, es decir, deja de funcionar. Por lo tanto, podemos decir que la vida correcta o útil de un cable va a depender mucho de cómo, en qué condiciones se encuentra el aislamiento. Y estas fugas que se producen son similares a las que podían producirse en una tubería. Acá tenemos en esta fotografía una tubería en la cual se producen fugas. Entonces ahí tenemos una pérdida de agua y el caudal ya no es el mismo que nosotros necesitamos. Esto puede después derivar en una situación bastante más complicada. Muy bien, ¿qué podemos decir del aislamiento de un cable? El aislamiento de un cable está realizado con un material que es incapaz de conducir corriente eléctrica. Podemos decir que
Este material tiene una muy baja conductividad eléctrica o casi nula, y decir esto significa que los electrones de los átomos que componen este material no pueden desplazarse libremente, como sí pueden hacerlo, por ejemplo, los electrones de conducción en un material conductor. Entonces, en los materiales aislantes la conductividad es prácticamente nula. Decimos entonces que el material aislante ofrece una elevada resistencia al paso de la corriente. Y en síntesis podemos decir que el aislante es exactamente opuesto al material conductor. No existen aislantes que sean perfectos, es decir, aislantes en los cuales no circule corriente. Puede llegar a ocurrir que nosotros podamos medir corrientes de muy muy bajo valor en un aislante, del orden de los microamperios. En algunos casos, en potencias mayores, puede llegar a ser algún miliamper. Pero las corrientes en los materiales conductores son muy muy bajas. Como ya dijimos, no existen los materiales aislantes perfectos que puedan impedir el paso completo de la corriente. Algunos aislantes son más eficientes que otros, pero siempre hay un pequeño margen de transmisión de corriente casi insignificante. Bueno, en esta figura lo que estamos observando es justamente un cable donde tenemos el material conductor. Por aquí pueden circular los electrones libres o los electrones de conducción, y el material aislante está hecho generalmente de algún plástico de diferentes propiedades. Y en este caso, bueno, tenemos estos conductores están recubiertos por este material aislante, y encima de estos, de que cada conductor está aislado, también existe una aislación exterior de protección. Nos hacemos otra pregunta: ¿cómo puede afectarse la vida útil de un aislante? Bueno, la vida útil del aislante depende de las condiciones ambientales donde se encuentra el conductor, de las condiciones climáticas, si está expuesto al rayo del sol, si está expuesto a altas temperaturas o a bajas temperaturas. Con respecto a las condiciones ambientales, podemos decir que puede estar en ambientes muy corrosivos, o en ambientes de vapores, de gases, de polvo, distintos ambientes industriales que someten a la aislación del cable a estas condiciones ambientales, ¿no es cierto? Y esto puede afectar la vida útil del aislante si no se utiliza el cable correcto. Y también, bueno, de agentes agresivos que actúan directamente sobre el material aislante. Entonces, estos tres factores son los que pueden afectar la vida útil del aislante que tiene un cable. Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían las características más sobresalientes del aislante? En principio, no tiene electrones libres, ¿sí? Tiene muy baja conductividad, casi nula, tiene una elevada resistencia eléctrica al paso de la corriente, y obviamente el aislante tiene el comportamiento eléctrico que es opuesto al del material conductor. Y veámoslo desde la parte más fundamental de las partículas. Vamos a hacer una breve explicación de cómo es esto. En un átomo de cobre, el átomo de cobre tiene su núcleo y sus electrones, en un modelo muy básico de átomo, sus electrones girando alrededor del núcleo.
La última órbita es la que se denomina órbita de valencia. Y estos electrones, el que está ocupando esta órbita, se llama electrón de valencia. Estos electrones son fácilmente arrancables del átomo y son los que fácilmente se pueden desprender del átomo cuando sobre ellos actúa alguna energía o alguna fuerza que los impulse a salir de ese átomo. Para que este electrón se pueda desprender de este átomo, la fuerza que tiene que actuar sobre este electrón tiene que ser mucho mayor que la fuerza de atracción que hace el núcleo del átomo sobre el electrón. Entonces, en un material conductor como el cobre, vamos a tener millones de átomos de cobre con electrones de valencia. Si estos electrones de valencia son arrancados de cada uno de los átomos, lo que tenemos es una corriente fluida de electrones que irán moviéndose entre los cristales formados por los átomos de cobre. Esa corriente de electrones, que van a gran velocidad obviamente, producen choques, y esos choques entre átomos de esos electrones contra átomos es lo que provoca el calentamiento, y es lo que habíamos hablado en otro momento de que daba origen a la resistencia eléctrica. Bueno, entonces vemos que tiene muchísima importancia cómo es la constitución de la materia elemental en los materiales. Si estos materiales tienen un electrón de valencia, es muy factible que ese material sea un muy buen conductor. Existen otros materiales que son los semiconductores y los materiales aislantes. Generalmente en los materiales conductores se puede llegar a tener en los átomos que corresponden a esos materiales conductores, pues se pueden llegar a tener electrones de valencia entre 1 y 3, ¿sí? Es típico que exista aproximadamente entre 1 y 3 electrones. Aquí hemos hecho un pequeño esquema de átomos. Esto sería el correspondiente a un átomo correspondiente a un conductor. En este caso, bueno, tiene un solo electrón, pero podría llegar a tener otro tipo de átomo, podría llegar a tener 3 electrones y sería muy buen conductor. Los semiconductores, los materiales semiconductores se caracterizan por tener en la órbita de valencia 4 electrones, ¿sí? Y entonces estos semiconductores pueden llegar a conducir o pueden llegar a no conducir, dependiendo un poco de las temperaturas a las que se los someta y a los campos eléctricos que se los someta a estos átomos. En cambio, en el material aislante, que es lo que nos importa a nosotros, existen 8 electrones, y es muy difícil, entre 5 y 8 electrones, y es muy difícil que una fuerza externa pueda arrancar estos electrones. Por eso tienen esa propiedad de no tener electrones libres. No tienen la facilidad, como en los conductores, de poder arrancar este último electrón que está solo en la órbita de valencia. El material aislante tiene esos 8 electrones en la órbita de valencia, y bueno, entonces hace imposible de que se le puedan arrancar esos electrones por una ley famosa ahí de química que se llama la ley del octeto, que no conviene, no nos vamos a profundizar sobre este tema porque no es el objeto. Pero bueno, lo importante o lo trascendente de esto es que no es posible a un material aislante arrancarle electrones. Por eso es que no tiene electrones libres y no conducen electricidad. Esa es la característica básica de un aislante. Bueno, ¿cuál es una de las características más importantes del aislamiento? Entonces, una de las características más importantes del aislamiento es que tenga una adecuada flexibilidad, que permita disponer los cables en rollos
carretes o bobinas, para poder transportarlos hasta el lugar de la instalación. Y su colocación posterior en tubos, en bandejas o en zanjas. Y podamos transportar estos cables, moverlos sin dañar su aislamiento. Entonces, una característica esencial que deben tener los materiales aislantes es que sean flexibles, de manera tal de que el cable pueda ser transportado y puesto a disposición en el lugar que se necesite. Por este motivo, en la industria del cable no se utilizan aislamientos rígidos tales como la baquelita o la porcelana y otros materiales rígidos que pudieran ser convenientes en otras situaciones. Es decir, los materiales aislantes rígidos los vamos a utilizar para otro tipo de cosas, pero no precisamente para los cables. Continuemos entonces con los tipos de aislamiento. Entonces, dentro de la familia de los cables, existen dos tipos diferentes de aislamientos: los termoplásticos y los termoestables. Los termoplásticos tienen la propiedad que al recibir un calor excesivo se reblandecen, y por el contrario, con el frío se endurecen y se vuelven rígidos y quebradizos. Este material que se aplica al conductor no sufre transformaciones químicas. Esto hace que se recomiende no instalarlos en su tendido cuando hay muy bajas temperaturas. Algunos ejemplos típicos de aislamientos de este tipo, termoplásticos, son el PVC o policloruro de vinilo, el polietileno termoplástico, las poliolefinas, el poliuretano, el teftel y el teflón. Los termoestables tienen la propiedad de mantenerse flexibles en el rango de temperaturas de trabajo. Los aislamientos son con materiales termoestables, se transforman químicamente en el momento de la extrusión, resultando un compuesto más estable ante el aumento de temperatura. Por eso permiten trabajar con temperaturas de servicio superiores en los cables. Cuanto mayor sea la temperatura máxima de servicio de un aislamiento, mayor será la cantidad de corriente que podrá transportar el conductor. Y cuanto más corriente, mayor potencia podrá manejar. Ahí radica la principal ventaja que tienen los aislamientos termoestables frente a los termoplásticos. Son aislamientos termoestables, por ejemplo, el polietileno reticulado, la goma etileno propileno, el acetato de etilvinil, la silicona, el neopreno, el caucho natural. Vamos a ver ahora algunos ejemplos típicos de aislamientos termoplásticos. Entonces, decíamos que teníamos el PVC, que es el policloruro de vinilo. Acá tenemos un conductor con aislamiento de PVC, un cable, mejor dicho, cable formado por, aparentemente parece que en la fotografía se vieran 3 hilos y el conductor de tierra, 3 fases y el conductor de tierra. Después tenemos también otros cables con
con aislamiento termoplástico formado por polietileno termoplástico, es este tipo de cables. Los cables con poliolefinas, que se los conoce como Z1, aquí vemos. Ya en algún momento vamos a ver cómo se designan a los cables, vamos a dar un video tutorial sobre la designación de cables y vamos a ver qué significan todas estas características que aparecen acá. Entonces este es un cable hecho con aislamiento termoplástico de poliolefinas, porque lleva aquí, si ustedes observan, la letra Z1. Otro aislamiento termoplástico es el policloropreno o neopreno, que es este. En esta fotografía podemos observar algo interesante. Aquí lo que vemos es un cable tetrapolar de cobre, material conductor cobre, pero el aislamiento está formado por los dos tipos de aislamiento que existen, los termoplásticos y los termoestables. La funda del cable, la funda que protege directamente al conductor, mejor dicho, al conductor de cobre, esta que se ve en celeste, marrón y negro y verde aquí, verde amarillo, está hecha con un material, dice aislamiento EPR. El EPR es un aislamiento de tipo termoestable, ¿sí? Pero la cubierta exterior que protege a estos cuatro conductores está hecha con un material termoplástico, ¿sí? Es un material termoplástico porque es PSP, es policloropreno o neopreno. Entonces, dentro de un mismo cable pueden convivir los dos tipos de aislamiento, los termoplásticos y los termoestables. Esto es interesante verlo, porque no es que un cable solamente lleva un tipo de aislamiento, o termoplástico o termoestable. Puede haber una combinación de ambas cosas. Muy bien. Vamos a ver ahora algunos ejemplos típicos de termoestables. Entonces, el termoestable que se utiliza con mucha frecuencia es el polietileno reticulado, cuya sigla es XLPE. Y en este cable que vemos aquí, el material aislante XLPE sería este que se ve en este lugar. Aquí tenemos un conductor que es aluminio, hay un fleje protector, hay una cubierta exterior, hay también un asiento de la armadura. Esto ya después lo vamos a ver, en especial los asientos de armadura y los tipos de protecciones mecánicas que tiene un cable. Pero en principio lo que nos interesa, bueno, que el material de aislante es este, el XLPE, que es un material termoestable para este cable. También existe el EPR, que recién lo veíamos en un ejemplo anterior, goma etileno propileno. Bueno, aquí en este cable, el material aislante EPR es el que hemos señalado aquí con la flecha. También existe el acetato de etilvinil, cuya abreviatura es EVA, los cables con aislamiento termoestable de silicona. Este es un caso típico. En este caso, el aislante que utiliza silicona está tanto en la funda del conductor como en la cubierta de protección. Y también tenemos el caucho natural, SBR, que aquí se puede observar. Vamos a hacer acá un zoom. Acá nos está diciendo que este tipo de cable, bueno, es de cobre y el aislamiento es del tipo SBR. Muy bien. Volvemos a
a la situación anterior. Muy bien, entonces aquí hemos podido graficar un poco los diferentes tipos de aislamiento termoestable, y hemos visto también algunos ejemplos típicos de aislamiento termoplástico. Y por último, lo que vamos a ver son las temperaturas máximas. Entonces, los termoplásticos generalmente se los designa con esta letra TP, los aislamientos termoplásticos, y eran el PVC, el polietileno, las poliolefinas y el PSP. Y los termoestables son todos estos que están aquí abajo y que acabamos de mencionar. Muy bien, en esta tabla lo que se puede ver es el tipo de aislamiento. Tenemos los termoplásticos y los termoestables, estos dos grandes grupos, que pueden trabajar a una temperatura máxima de servicio permanente, es decir, una temperatura máxima que pueden funcionar estos cables sin que se deteriore el aislamiento, es para los termoplásticos de 70 grados y los termoestables pueden funcionar a 160 grados, como temperaturas máximas. Esto es importante, temperaturas máximas. Ahora, esto es en servicio permanente, es decir, en un servicio normal. Ahora, cuando estamos en una contingencia, como puede ser una condición de cortocircuito, las temperaturas máximas que pueden soportar durante 5 segundos estos materiales aislantes es para los termoplásticos de 90 grados centígrados y para los termoestables es de 250 grados centígrados. Fíjense que los termoestables admiten trabajar en servicio permanente a una temperatura mucho mayor, por lo tanto los cables que tengan un aislamiento de tipo termoestable significa que trabajan con corrientes mayores, es decir, son aislamientos que permiten que los conductores transporten mayor cantidad de corriente, ¿sí? Y por lo tanto mayor potencia. Muy bien, con esto hemos culminado esta parte o esta introducción a los tipos de aislamientos de los cables. Espero que el tutorial les haya sido de utilidad. Comenten y suscríbanse para así podemos tener alguna alimentación por parte de ustedes o retroalimentación por parte de ustedes sobre estos videos. Les agradezco a todos su atención y nos vemos en el próximo video.